El 22 de marzo del 2010, una niña de 4 años desaparece de su cama y aparece muerta en el mismo lugar 9 días después. Soy José Luis Azuaje, abogado penalista y experto en criminalística, en investigaciones penales, con más de 35 años en el ejercicio de la profesión. Vamos a hablar sobre un caso en materia de investigación criminal que raya en lo absurdo. El caso de la niña Paulette. Paulette Guevara Farad nació el 20 de julio del 2005 en el Estado de México. Era una niña de 4 años con discapacidades motoras y de lenguaje. Usaba un paño ortopédico en la boca para dormir. Vivía en un lujoso apartamento con sus padres, Lisette Farad y Mauricio Guevara, y su hermana mayor de 7 años. Tenía 2 niñeras, Erika y Marta Casimiro. La noche del 21 de marzo del 2010, Paulette regresa de un viaje de Valle Bravo con su papá y su hermana. Lisette la acuesta tarde en su cama. La mañana siguiente, el 22 de marzo, Erika entra a despertarla y no está. Busca por todo el departamento, pero nada. Mauricio avisa a su hermana Arlette, quien alerta a las autoridades. El alcalde Alfredo de Mazo notifica al fiscal Alberto Barbas. Inician una búsqueda intensa, masiva, un escándalo total. Lisette aparece en entrevistas suplicando al supuesto secuestrador que la devuelva. La familia ofrece recompensas. Perros rastreadores, expertos revisan el departamento varias veces, incluyendo la cama de Paulette. Incluso graban reconstrucciones, pero no encuentran nada. El edificio tiene cámaras, no hay signos de intrusión. Ojo con esto. Puertas y ventanas intactas, quiere decir que no hay violencia. Lo asombroso de este caso es que 9 días después de este escándalo, este movimiento, esta investigación, el 31 de marzo de las 2 de la mañana, durante una reconstrucción, detectan un olor putrefacto. Levantan el colchón en la habitación de la niña y allí está el cuerpo de Paulette. ¿Cómo? La autopsia dice asfixia por obstrucción nasal y comprensión torácica. Murió el 22 de marzo. Comió 5 horas antes, sin violencia física o sexual, sin drogas. Tenía golpes en el codo y rodilla y adhesivo en la mejilla del paño ortopédico. Conclusión oficial: accidente. Se movió dormida, cayó de cabeza al pie de la cama y se asfixió. Eso es lo que dice la conclusión de los anatomopatólogos en la autopsia que realizaron a Paulette. Les comento, bajo mi humilde criterio, bajo mi opinión jurídica, como experto en criminalística, obviamente con más de 35 años investigando casos, me parece que aquí hay algo que buscar más allá de esta investigación y de estas conclusiones, porque me parece, y muy responsablemente lo digo, que aquí hay algo extraño. Aquí hay algo que no funcionó bien, y es que si tú, como experto, al inicio de una investigación, no haces las cosas protocolarmente, en Venezuela, por ejemplo, existe lo que es el compendio de protocolos para el fortalecimiento de la investigación criminal o de la investigación penal. Y allí se establecen protocolos estrictos para hacer el abordaje a un sitio de suceso. Este sitio de suceso realmente fue abordado debidamente,
técnicamente abordado y que se haya hecho la custodia debida del mismo. Me parece que hay muchas fallas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de que alteraron el sitio de suceso, es que el cuento que yo le estoy haciendo a ustedes de la muerte de Paulette, me suena que existen muchas incongruencias en la investigación. ¿Cómo es posible si científicamente un sitio de suceso se levanta de varias maneras? Hay varios tipos de formas para levantar un sitio de suceso. Está la de los cuadrantes y la de la aguja del reloj, que se debe de establecer para el sitio de suceso tal cual como las agujas del reloj van caminando, ¿ok? Y usted revisa el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto, y allí usted va a recabar todas las evidencias que tengan conexión con el hecho que está investigando. ¿Y cómo es que la niña estaba debajo de la cama? Debajo de la cama donde su mamá hasta estaba siendo entrevistada. Es que ni los periodistas, ni las niñeras, ni el papá de la niña, supongamos que está bien. No se dio cuenta las personas que acabo de nombrar, pero los expertos en levantamiento a sitio de suceso, tales como los de inspecciones técnicas, los investigadores, las personas que de una u otra manera tienen la experticia, la experiencia en este tipo de investigación de homicidios o de muertes, como se le quiera decir, porque hasta estas alturas que yo estoy narrando este hecho, no sé si fue un homicidio o yo no sé si fue una muerte por un accidente. ¿Por qué? Porque es que existe mucha incongruencia, como los estoy estableciendo. Y no es porque yo haya revisado el caso técnicamente, es que todos los reportes que me trae equipo de producción y todo lo que yo investigué en relación a este caso me conlleva a concluir de que aquí se alteró ese sitio de suceso y que es que no puede ser que científicamente usted habla con un médico anatomopatólogo y te dice cuáles son los signos de putrefacción del cuerpo, es decir, ¿cómo es que nosotros, después que ya nos desvivimos, empezamos a descomponernos? Es algo natural. Y uno de los síntomas que siempre se va a presentar en un sitio de suceso es el olor. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos esa descomposición orgánica y muy natural del cuerpo y eso va a expedir un olor. Y Paulette, 9 días después que es desvivida o que accidentalmente muere, no tuvo ese proceso. Es imposible de poderlo creer. Por eso es que en una investigación debemos ser muy estrictos con los protocolos que ya se establecen en unos libros que son manuales. Manuales que solo se tienen que llevar a cabo. Manuales, protocolos, compendio, como aparecen desde el 2018 en Venezuela, hay un compendio de protocolos para el fortalecimiento de todas las investigaciones penales. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién revisó? ¿Quién analizó? ¿Quién redactó estos compendios en Venezuela? Pues los expertos. Y en este caso, estos expertos se equivocan tanto al punto que el fiscal del Ministerio Público presenta unas conclusiones en base a un video de una reconstrucción de hechos que hacen donde ubican a Paulette. Finalmente, es inaudito que el fiscal del Ministerio Público se base en un video de una reconstrucción de hechos para poder establecer que en ese sitio de suceso donde se ubicó a Paulette hubo un accidente y no otra cosa. Es inaudito que los médicos anatomopatólogos establezcan de manera creíble que Paulette muere por una asfixia.
producida por una caída, porque tenía lesiones en las rodillas, en los codos. Eso puede haber ocurrido. Y a estas alturas de la investigación, que no llegó a nada porque todavía hay muchas interrogantes, y cuando en una investigación penal existen interrogantes, no hemos llegado al final de ella. Debemos cubrir todas esas interrogantes. Esto no lo digo desde el punto de vista técnico-científico, sino de la lógica común, de la experticia que uno debe desarrollar en el tiempo revisando casos, desde la lógica de la visión que podamos tener sobre un caso en particular. Y en este caso existen muchas preguntas, muchas interrogantes, como lo dije anteriormente, que todavía no han sido totalmente establecidas verdaderamente y científicamente, de manera certera, de que Paulette murió por un accidente o murió por un accidente provocado por una persona, desconocemos, o porque se le produjo la muerte de manera intencional. O vamos a irnos un poco más allá, puede haber sido accidental, pero por la acción de un tercero. Todas esas preguntas deben de ser certeras sus respuestas. El médico anatomopatólogo debe establecer cómo fue esa caída de Paulette, qué fue lo que realmente produjo esa muerte, cómo se establece. Eso es lo que llamamos el tetraedro de la investigación. ¿Cómo, dónde y cuándo? Entonces, si nosotros cubrimos todas estas preguntas, nosotros podemos establecer la conclusión de una investigación. Mientras no las cubramos, mientras no tengamos la respuesta de estas preguntas, jamás vamos a llegar al final de esta investigación. Y siempre va a quedar la duda, y es que en el 2025 se vuelve nuevamente a viralizar un video donde aparece la mamá de Paulette, la señora Lisette, con su hija en unas vacaciones, creo. Así que las personas se recuerdan nuevamente de la muerte de Paulette, porque Paulette necesita justicia, necesita que se diga cómo murió.